Hola, bendiciones. Una vez más estamos por aquí compartiendo un poco del conocimiento y el aprendizaje que hemos adquirido gracias al Señor. Entonces, para mí es más que un gusto estar por aquí. Espero que estés muy bien y que en este tiempo que vamos a hablar un poco de dos temas distintos, puedas entender claramente lo que vamos a tratar y a ver en este tiempo. Entonces, sin darle más preámbulo a esto, vamos a empezar el video de hoy. Bien. En el día de hoy vamos a estar tratando dos temas distintos, los cuales son los signos de puntuación y el uso de la mayúscula o de las mayúsculas. Quise ordenarlo en este orden debido a que antes de nosotros saber poner una mayúscula o saber dónde vamos o dónde podemos poner una mayúscula, debemos conocer primero cuáles son los signos y de puntuación que la preceden o que están antes o después de esta. Entonces, como siempre hacemos, para poder entender cada uno de los temas o cada uno de los puntos que veremos, vamos a tratarlo uno por uno y tratar de dar un ejemplo de cada uno. No voy a poder profundizar en todo, lamentablemente, porque son muchos y es un tema muy extenso, pero espero que lo que veamos y lo que citemos pueda también ser de mucho aprendizaje para ti. Entonces, para empezar, vamos a comenzar con los signos de puntuación y la definición de esta dice, son aquellos que facilitan la comprensión de lo que se escribe o se lee. Además, nos permiten dar la entonación adecuada a la lectura. En adición a esto, podemos enfatizar que las frases y oraciones, pueden alterar su significado o sentido si el solo hecho de cambiar los signos ortográficos. De manera que al referirnos a los signos de puntuación, podemos dividir estos en dos partes, signos para indicar pausas y signos de entonación. Así que para conocer esto, como le dije anteriormente, y para poder entender cada uno de ellos, vamos a tratarlos de manera distintas en el sentido de que lo vamos a tratar por separados. Cada uno de los signos, o para empezar vamos a hablar de los signos para indicar pausa. Cada uno de estos son la coma, el punto, los puntos suspensivos, punto y coma y dos puntos. En primer lugar, conozcamos qué es la coma. Es el signo que indica una pequeña pausa en el texto. Es quizás el signo que más se usa y el que más provoca errores. Fundamentalmente tiene tres funciones, a saber, ¿verdad? Estas son las que están en pantalla. Vamos a ver, que aparezcan aquí. Ahí están. Entonces, la primera es separar dos términos de una enumeración o serie. Como vemos en la pantalla que dice, de las mujeres están Silvia, Carolina, Estefanía, María, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, su segunda función es separar oraciones o frases. Como dice el ejemplo, estuve hace unos días hablando con un amigo mío o con un amigo. Me alegré bastante cuando lo vi. Vieron que hay una pausa entre los dos enunciados o las dos oraciones. El tercer punto es para encerrar una palabra o una frase incidental dentro de una oración principal. ¿Qué es una frase incidental? Es aquella que está en la oración o está en el texto, pero si la quitamos no surge ningún efecto o daña gramaticalmente el enunciado. De manera como dice
el ejemplo. Dios, Dios nos amó de una manera tan grande, siendo aún pecadores, que murió por nosotros. Si quitamos el siendo aún pecadores, diría, Dios nos amó de una manera tan grande que murió por nosotros. Vieron que no se daña gramaticalmente la oración. Entonces, esto es una oración incidental que está dentro de un texto o dentro de una oración y si la quitamos no afecta gramaticalmente el enunciado. Sin embargo, la coma posee otros usos muy usuales, los cuales vamos a citar porque son bastantes, pero solamente vamos a citar algunos y a poner en la pantalla algunos ejemplos para que los puedan ver. Pueden pausar el video y leer los ejemplos porque no me voy a parar a leerlos, solamente los voy a citar. En primer lugar, otro de los usos que tiene la coma es cuando la conjunción y une dos oraciones largas. Se usa la coma antes de la y. Ojo, esta solo se utiliza en oraciones mayores de 5 palabras cada una. Si las oraciones son cortas, no es necesario, no es necesario el uso de la coma, como si dijéramos, ella me quiere y yo la quiero a ella. No es necesario poner la coma ahí. Entonces en la pantalla vamos a poner los ejemplos y poder seguir citándolo. El siguiente caso en el que se usa la coma se usa antes de pero, para separar las oraciones unidas por dicha conjunción. Pero es una conjunción adversativa, o sea, que indica contraste. De igual forma, se utiliza la coma antes de la conjunción más cuando ésta posee el significado de pero, como está en pantalla. Se usa también la coma antes de un modo conjuntivo, es decir, el nombre que se le da a la palabra o frase que hace las veces de conjunción, que son ahí en la pantalla, las que están ahí, en modo conjuntivo. Se utiliza también después de apellidos o de nombres o de apellidos, perdón. Antes de nombres de una persona y de sus apellidos, se usa de igual forma también después de decir sí y no. Al contestar una pregunta se coloca la coma, como vemos en la pantalla. La coma, como decíamos anteriormente, posee muchos usos que no podremos citar por cuestión de tiempo, pero algunos me gustaría también mencionar, algo que me gustaría también mencionar, son los errores más comunes que se efectúan al emplear la coma. ¿Cuáles son estos? Vamos a poner en pantalla para que puedan ver con el ejemplo. El primer error que comete mucha persona es entre el sujeto y el verbo. Cuando dicen Jesús habló, vamos a solamente a citarlo, no me voy a parar a profundizar, solamente pueden verlo ahí y si necesitan más tiempo para poder leer cada uno, pues pausan el video, como les dije anteriormente, y por ahí pueden tener más tiempo para leer. Siguiente error es entre el sujeto y el adjetivo que lo modifica. Ofreció argumentos insustanciales triviales. Otro, antes del primer elemento de una serie, los números, ¿vieron dónde está la coma? 1,
2, 3, 4, etcétera, etcétera. Y el último que vamos a mencionar es entre dos oraciones sin conjunción que las una. En las calles del barrio hay muchos ladrones que roban baterías de autos. Ahí, como vieron, no hay ninguna conjunción que pueda separar estas dos oraciones y que pueda también hacer la pausa que lleva la coma. Entonces, eso es un error gramatical. Para continuar, siguiente punto, o valga la redundancia, siguiente tema que veremos es el punto. Y existen varios o distintos tipos de punto. Está el punto y seguido, punto y aparte, punto final en un escrito, punto en las abreviaturas y los números. Vamos a ver primero qué es el punto y seguido, ¿verdad? Se usa el punto y seguido al finalizar cada oración de un mismo párrafo y por consiguiente se le llama punto y aparte al que termina un párrafo y el texto continúa en otro párrafo. O sea, cuando nosotros estamos haciendo un escrito, terminamos el párrafo, terminamos lo que fue los enunciados, perdón, terminamos la oración de que queremos en ese párrafo, ponemos un punto, pero si seguimos escribiendo, ese sería un punto y seguido. Pero si al momento ya de nosotros de terminar ese párrafo ponemos un punto, ese ya sería el punto y aparte. Entonces el siguiente sería punto final. Se usa al terminar un escrito o una división importante de un texto, parte, capítulo, sección, etcétera, etcétera. Como cuando estamos leyendo un libro, ven que cuando se termina el libro, ese es el punto y final. Obviamente de la sección o la parte que estamos leyendo. El siguiente punto es el siguiente punto es que se usa en abreviaturas, como vemos en pantalla, se utiliza para referirnos a nombres largos que queremos cortar solamente indicando por medio de las siglas. Siguiente, se usa en los números o se usa también el punto después de los números que forman parte de un enunciado. También una oración, entre paréntesis, el punto se colocaría dentro del paréntesis, como el ejemplo que vemos en pantalla. Otro subtema de los signos de puntuación sería el punto o los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se utilizan en distintas formas. Se expresan por 3 puntos consecutivos, lo cual significa pues que el lector debe adivinar qué palabra o palabras se han dejado de añadir en el texto. Esto también se utilizan para cuando queremos dejar la oración incompleta y el sentido suspenso. Al leer la entonación es indecisa, se expresan distintas cosas, cuáles son incertidumbre, expectación, duda, temor, ironía, indecisión, entre otras cosas. Mientras vamos citando lo que son los usos, vamos a poner lo que son los ejemplos en pantalla para que puedan también conocer y ver cada uno de estos. Otro de los usos que se le da a los puntos suspensivos es que no se le da espacio entre los 3 puntos suspensivos.
o sea, entre la palabra y los 3 puntos suspensivos, si la oración después de esta o después de los puntos sigue o continúa, se coloca un espacio antes de la próxima palabra, la cual se escribirá en minúscula, si el enunciado continúa. Pero si termina, se le dan 2 espacios y se comienza el siguiente o la siguiente oración con mayúscula. De esta manera, podemos diferenciar cuando el enunciado ha terminado o cuando quiere empezar a citar otra cosa. El último o la última cosa o caso en el cual se usan los puntos suspensivos es para sustituir la abreviatura etcétera. Esto cuando nosotros ya hemos utilizado varias veces la abreviatura etcétera, podemos utilizar los puntos suspensivos para continuar con el o con el suspenso. El siguiente subtema es el punto y coma. De igual forma, este también posee algunos tipos diferentes de uso. En primer lugar, podemos definir que lo utilizamos cuando queremos o deseamos señalar una pausa que por lo general es más prolongada que la pausa que nos indica la coma, pero más corta que el punto. O sea, señala una pausa y un descenso de entonación. Lo podemos emplear en distintos casos, que son los siguientes. Están ahí en pantalla. Dice, para dividir las oraciones de una cláusula larga que ya contiene una o más comas. Para dividir dos oraciones largas que estén unidas por una conjunción. También se usa para unir dos oraciones, aunque no haya conjunción, si la extensión es de la misma, así lo justifica. Otro uso es para separar oraciones yuxtapuestas, oraciones unidas en conjunción. Vamos a poner varios ejemplos para que puedan entender más de lo que estamos hablando. Otro caso en el cual utilizamos los puntos suspensivos es para separar los nombres traspuestos en una oración. Y por último, para separar una serie de elementos o de los elementos que contienen coma. En esta forma se evita confusión. Es cuando en una oración los nombres o los enunciados que están separados contienen coma dentro de sí, los separarían por medio de un punto y coma para así evitar confusiones del mismo. Sigamos entonces. Siguiente punto son los 2 puntos, que de igual forma tienen varios casos. Por eso no nos estamos deteniendo a hablar directamente o más profundo de ellos porque tienen demasiados, entonces solamente los citamos y ponemos algunos ejemplos para que puedan también conocer cuándo es que se usan cada uno de estos. Bien, los 2 puntos indican una larga pausa. Lo que se describe después de los 2 puntos sirve para completar, aclarar o resumir los que se han expuesto anteriormente. Se usan los 2 puntos en los siguientes casos. Después del saludo en las cartas y después del vocativo que usa el principio de un discurso. También para separar una palabra o frase que indica ejemplificación, antes de una enumeración, antes de la palabra, frase u oración que se presenta como resumen o conclusión de lo que se precede. Ahí vamos a ponerle algunos ejemplos.
Otro caso en el cual se utiliza los dos puntos es antes de una cita textual, también conocida como cita directa. Esto habla más de lo bíblico, ahí como está. Para el último punto o el último caso en el que se utiliza los dos puntos es para separar los elementos numéricos en las proposiciones o proporciones aritméticas y en citas bibliográficas, como están en el ejemplo. De manera que, conocido cada uno de estos, podemos ahora hablar de lo que son los signos de entonación, que como se ven en pantalla, son solamente dos: signo de interrogación y signo de admiración o exclamación. En primer lugar, veamos los distintos casos en los cuales podemos utilizar los signos de interrogación. Los cuales son dos, uno de apertura y otro de clausura o cierre. Se usan en los distintos casos que están en pantalla. Se colocan al principio y al final de una interrogativa directa. ¿Cuáles son estas? Son las preguntas que hacemos a otra persona o que nos hacen a nosotros. De manera que se ponen al principio y al final y así poder identificar cuándo es una pregunta. Si nos referimos al idioma inglés, solamente se pondrían al final de la oración, a diferencia del español que hay que utilizar los dos. Otro caso es que se coloca al principio y al final de las oraciones interrogativas directas, aunque no empiece ni termine la oración gramatical. Vamos a poner los ejemplos en pantalla para que puedan entender cada uno de estos. El último caso en el que se colocan los signos de interrogación es al principio y al final de las oraciones interrogativas en serie, las cuales se separan por coma. Pero en estos signos no se deben usar en preguntas indirectas o peticiones gentiles. También cuando tenemos varias preguntas, más adelante vamos a ver dónde o cuándo debemos utilizar las mayúsculas en cada uno de estos casos. Los siguientes signos de admiración y exclamación se utilizan en los casos siguientes. Aquí. Al igual que los signos de interrogación, son dos, que son uno de apertura y uno de cierre. Estos signos se usan en oraciones para indicar emociones, ironía, intensidad o exclamación. Veamos los distintos casos que ya están en la pantalla para o cuándo lo podemos utilizar. Se colocan al principio y al final de una interjección. Se colocan al principio y al final de una expresión emotiva y aunque sea al principio o al final de la oración, siempre que sea la oración emotiva o que represente algún tipo de emoción, se colocan estos. Entonces, vamos a poner unos ejemplos en pantalla para que puedan también entender y ver cuándo se habla. El último caso en el cual se utilizan los signos de admiración y exclamación es entre paréntesis o solamente el de clausura para surgir una emoción al citar un dato, un hecho, una persona, etc. Entonces,
Ya que conocimos cada uno de los distintos signos de entonación, vimos ejemplos de los cuales son los signos no solamente para indicar pausas, sino también de entonación. Conozcamos algunas reglas que cada uno de estos posee. No las voy a escribir en la pantalla, sino que solamente las voy a citar, porque son varias, entonces solamente voy a mencionarlas. Se dice, en el idioma inglés solo se usan los signos de clausura, como dije anteriormente, o sea, al final de la oración. Por el contrario, al español, que se utilizan ambos. Estos signos se deben colocar exactamente donde comienza y donde termina la admiración o interrogación o interrogante. No se debe dejar espacio entre los signos de interrogación o de admiración y la letra que le sigue, o precede al abrir o cerrar los enunciados. Se dejan dos espacios después del signo de interrogación o admiración que finaliza una pregunta u oración exclamativa. Si las interrogantes o exclamativas son varias, breves y seguidas, solo será necesario escribir con mayúsculas la primera palabra de la primera oración o de la primera pregunta. En este caso, la serie se separa por comas, como le dije anteriormente, cuando estábamos hablando de los signos de interrogación. Si la pregunta o admiración forma parte de la oración, se usa la letra mayúscula al comenzarla. En ocasiones, se combinan los signos de interrogación y de admiración dependiendo del sentido, énfasis o de la entonación que se le da a la oración. Entonces, hasta aquí son lo que son los signos de interrogación y de admiración y cada uno de los signos para indicar pausas. Ahora que ya conocemos lo que son cada uno de estos, podemos hablar de lo que son el uso de las mayúsculas. Manera que también para conocer cada una de estas, vamos a definirlas y a tratarlas por separados para que así también se puedan entender cada uno. Digamos, una definición sería en el español. La palabra se pueden escribir con mayúsculas inicial, completamente en mayúsculas o en minúsculas, siendo esta última forma la base de la estructura rutinaria. De igual forma, es importante saber que el uso de ambas en una misma palabra no es adecuado, como vamos a ver en un ejemplo más adelante, y por lo tanto se debe evitar. Vamos a ver. El uso de las mayúsculas, perdón, antes de decir esto, vamos a definirlas. Antes de dar una breve conclusión, vamos a definir cada una de estas y hablar de los distintos usos. Son muchos, de manera que no puedo citarlos todos porque me tomaría una muy grande cantidad de tiempo. Por lo tanto, solo citaré los usos y pondré ejemplos en la pantalla. Pueden pausar el video y leer estos. Así que podemos continuar. El uso de la mayúscula. En primer lugar, cabe recalcar que el acento ortográfico, tilde, aplica tanto para la escritura en minúsculas como en mayúsculas, sostenida. Por lo tanto, escribir en mayúsculas una palabra o frase completa no nos exime de poner las tildes, si la lleva, obviamente. Ahora veamos cuándo podemos utilizar
las mayúsculas en el español y cuándo no. En el primer lugar, la primera palabra que forma parte de un texto y cualquier palabra que esté precedida por un punto y seguido o aparte, independientemente de que al terminar haya un signo de interrogación, de paréntesis, de comillas o exclamación, no importa. Siempre la primera palabra de un texto que precede algún punto se usa en mayúsculas o se escribe en mayúsculas. El siguiente caso es que se pone siguiente o la palabra siguiente a los puntos suspensivos. Vimos ahorita que cuando la palabra termina o cuando los puntos suspensivos terminan el enunciado, después de esto se coloca lo que es la mayúscula. De lo contrario, se continúa en minúscula. Otro caso es la palabra que en una interrogación o exclamación, la primera palabra, cuando conforma un solo enunciado, se escribe con mayúscula inicial, o sea, solamente la primera palabra, así como la del enunciado siguiente. Vamos a poner los ejemplos en pantalla para que ahí puedan también ir viendo cada uno de los distintos usos o casos que vamos a citar. El siguiente caso es la palabra que sucede a un signo de interrogación o admiración, excepto en el caso de que entre estos signos se encuentre o se interponga una coma, punto y coma u dos puntos. Otro caso, tras los dos puntos que cierra los epígrafes o subtítulos de un documento o libro. Tras dos puntos que siguen la palabra a palabras enunciadoras como advertencia, notas, etcétera, etcétera. Tras dos puntos que siguen a un verbo como certificar, exponer, solicitar, etcétera. Cualquier nombre propio como el de las personas o nombres de lugares ortográficos, como se ven en pantalla. Otro sería, se escribe con mayúscula inicial todos los elementos que forman parte de un título de documentos oficiales o históricos. Asimismo, el título de los textos o documentos de carácter legal o jurídico. Parte de estos, no. El último uso que citaríamos es en el nombre de una asignatura o materia de estudio. Se escribe con mayúscula inicial. Pero, si el nombre de esa resulta muy extenso, solo se escribe con mayúscula la primera palabra, como vemos en pantalla. Siguiente serían las minúsculas. Minúscula de igual forma tiene varios usos o casos en los cuales podemos utilizar esta, por ende solamente citaremos algunos y pondremos ejemplos. Esta también se puede utilizar en nombres, pero en los nombres de los días, de la semana, los meses y las estaciones del año. Vamos a poner los ejemplos por aquí para que puedan también ir conmigo. Bien. Siguiente caso que se puede utilizar es en los títulos de cargos y nombres de dignidad cuando van acompañados del nombre propio de la persona, como se ve en pantalla.
Otro sería en los rangos militares, como general, teniente, etc. Las dignidades eclesiásticas, como se ven ahí en pantalla. Las abreviaturas, los sustantivos que designan movimientos o ideologías políticas son nombres comunes, por lo que se deben escribir con minúsculas inicial. De igual forma, los sustantivos que designan las diferentes religiones y a los fieles de los mismos son nombres comunes y por lo tanto se escriben con minúscula. Si el primer elemento de un enunciado es una cifra, la palabra siguiente debe escribirse con minúsculas. Las siglas indicativas al acceso a direcciones electrónicas y por último los antenombres. Cada una de estas tiene muchos más usos, de los cuales yo no podré citarlos todos, pero espero que cada uno de estos que vimos pueda también haber sido de gran aprendizaje para ti. En conclusión, podemos decir que cuando conocemos los signos de puntuación, sabremos cuándo utilizar las mayúsculas y minúsculas correctamente y por ende aprender también cómo escribir correctamente. Entonces, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y que también haya sido de mucho, que haya sido de mucho agrado para ti el conocimiento y al igual que para mí, porque realmente son cosas que en estos tiempos no se le presta mucha atención, pero si por lo menos una persona le presta atención y de esta los que le siguen también lo hacen, podemos arreglar muchas cosas. Para mí ha sido más que un gusto poder compartir contigo. Mi nombre es Randy Rodríguez y hasta el próximo video. Bendiciones.